Porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Corintios capítulo 11 versículo 14. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa esta poderosa afirmación? Hoy quiero revelarte cómo Satanás puede usar incluso las Escrituras para alejarnos del verdadero camino. Sí, la Biblia, la misma que consideramos sagrada y pura, puede ser distorsionada para destruirnos si no somos cuidadosos. Esto no es solo una advertencia, es una realidad palpable que debemos enfrentar. Para comprender cómo Satanás utiliza la Biblia en nuestra contra, primero debemos entender la naturaleza de su astucia. No olvidemos que su primer engaño registrado en la Biblia fue precisamente una manipulación de la palabra de Dios. En el jardín del Edén, Satanás se acercó a Eva y le preguntó: ¿Así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis capítulo 3 versículo 1. Noten cómo distorsiona la orden de Dios, sembrando duda y confusión. No negó la palabra de Dios, simplemente la torció. Esto es crucial para entender su estrategia. La misma estrategia se repite a lo largo de la historia bíblica y hasta nuestros días. Satanás no necesita inventar mentiras descaradas para desviarnos, le basta con torcer un poco la verdad, con suficiente sutileza para que no lo notemos de inmediato. Un ejemplo clásico es la tentación de Jesús en el desierto. Satanás usó versículos de la Biblia para tentar a Jesús, diciendo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo capítulo 4 versículo 6. Aquí, Satanás cita el Salmo capítulo 91 versículo del 11 al 12, pero lo hace fuera de contexto y con un propósito maligno. Jesús, por supuesto, respondió con la escritura correcta y en su contexto apropiado. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4 versículo 7. Esto nos muestra que conocer la Biblia no es suficiente, debemos entenderla en su totalidad y contexto. De lo contrario, podríamos caer en la trampa de interpretaciones erróneas que nos alejen del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Una forma en que Satanás nos engaña es a través de la manipulación de doctrinas. Tomemos, por ejemplo, la doctrina de la gracia. La Biblia dice que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 9. Sin embargo, algunos podrían torcer esta enseñanza para justificar una vida de pecado, argumentando que la gracia de Dios cubrirá todos sus errores sin necesidad de arrepentimiento. Esto es una distorsión peligrosa. La verdadera gracia nos transforma y nos lleva a vivir en santidad, no en complacencia. Satanás también puede usar las Escrituras para fomentar divisiones entre los creyentes. Ha habido muchas sectas y movimientos heréticos a lo largo de la historia que han surgido de una interpretación errónea de la Biblia. Cuando las personas se aferran a una lectura aislada y fuera de contexto de ciertos pasajes, pueden desarrollar creencias y prácticas que están en clara contradicción con el mensaje global de la Escritura. Esto no solo causa confusión, sino que también puede llevar a una fragmentación destructiva dentro del cuerpo de Cristo. Entender cómo Satanás utiliza la Biblia es fundamental para nuestra protección espiritual. No basta con leer la Biblia, debemos estudiar, meditar y orar por discernimiento para que podamos entender su verdadero significado y aplicación. Además, debemos estar alertas y vigilantes, reconociendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. Esta batalla espiritual es real y constante. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos hacerlo con una actitud de humildad y dependencia de Dios, pidiendo que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos proteja de las mentiras del enemigo. La Biblia es una espada de doble filo, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Debemos usar esta espada con sabiduría y discernimiento, sabiendo que el enemigo está al acecho, buscando a quien devorar. En la próxima parte, exploraremos cómo podemos protegernos de estos engaños y fortalecer nuestra comprensión y aplicación de la Biblia en nuestras vidas diarias. La clave está en una relación personal y profunda con Dios, arraigada en la verdad de su palabra y guiada por su Espíritu Santo.
Acompáñame en este viaje para descubrir cómo podemos vencer las artimañas del enemigo y vivir en la plenitud de la verdad de Dios. Para protegernos de los engaños de Satanás, es esencial que nos enfoquemos en varias prácticas clave. La primera de ellas es el estudio diligente y sistemático de la Biblia. No basta con leer superficialmente o memorizar versículos aislados. Necesitamos sumergirnos profundamente en las Escrituras, comprendiendo su contexto histórico, cultural y literario. Cada libro de la Biblia fue escrito en un tiempo y lugar específicos, y para entender su mensaje debemos considerar esos factores. Además, la oración es fundamental. No podemos depender únicamente de nuestro intelecto o habilidades de estudio para discernir la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, quien nos promete conducirnos a toda verdad. Juan capítulo 16 versículo 13. Al orar, pedimos a Dios que ilumine nuestra mente y corazón, revelándonos el verdadero significado de su palabra y protegiéndonos de interpretaciones erróneas. Otra estrategia crucial es la comunión con otros creyentes. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Desde los tiempos del Nuevo Testamento, los cristianos se reunían regularmente para estudiar la palabra, orar y animarse mutuamente. Hechos capítulo 2 versículo 42. En la comunidad de fe, podemos aprender unos de otros, recibir corrección y ánimo, y discernir juntos la verdad. Cuando nos apartamos de la comunidad, nos volvemos más vulnerables a los engaños del enemigo, ya que perdemos el beneficio del consejo y la sabiduría colectiva. El discipulado también juega un papel vital en nuestra protección espiritual. Al ser discipulados por creyentes más maduros en la fe, podemos crecer en nuestro entendimiento y aplicación de las Escrituras. Un mentor espiritual puede ayudarnos a identificar áreas en las que podríamos estar siendo engañados o malinterpretando la Biblia, guiándonos hacia una comprensión más profunda y precisa. Es importante también tener una actitud de humildad y disposición a aprender. Ninguno de nosotros tiene un conocimiento completo o perfecto de la Biblia. Siempre hay más por descubrir y entender. Si mantenemos una actitud de humildad, estaremos abiertos a la corrección y al crecimiento continuo, evitando la trampa del orgullo que puede cegarnos a los errores en nuestra interpretación. La lectura de recursos adicionales, como comentarios bíblicos, libros de teología y estudios bíblicos, también puede ser de gran ayuda. Estos recursos, escritos por eruditos y teólogos con un profundo conocimiento de las Escrituras, pueden ofrecer perspectivas valiosas y aclarar pasajes difíciles. Sin embargo, debemos usar estos recursos con discernimiento, asegurándonos de que estén alineados con la enseñanza bíblica y no con interpretaciones personales o sesgadas. El discernimiento espiritual es otra herramienta esencial en esta lucha. Debemos ser capaces de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Esto implica no solo conocer la palabra de Dios, sino también tener una relación cercana con Él, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe y nos revele la verdad en medio de las mentiras. El discernimiento nos ayuda a identificar las sutilezas del engaño de Satanás y a mantenernos firmes en la verdad. Por último, recordemos siempre la importancia de la aplicación práctica de la Biblia en nuestras vidas. No se trata solo de adquirir conocimiento teórico, sino de vivir según los principios y mandatos de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Al poner en práctica lo que aprendemos, fortalecemos nuestra fe y resistencia contra los ataques del enemigo. Vivir una vida conforme a la palabra de Dios nos protege de los engaños de Satanás y nos permite experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Cada día, al estudiar, orar y aplicar las Escrituras, nos acercamos más a la verdad y nos alejamos de las trampas del enemigo. Esta es nuestra arma más poderosa en la batalla espiritual, una vida transformada por la verdad de la palabra de Dios. Es vital reconocer que Satanás no solo se enfoca en distorsionar la verdad bíblica en un nivel personal, sino también en un nivel colectivo, afectando comunidades enteras de creyentes. Una de las formas más eficaces en que lo hace es a través de la propagación de falsas doctrinas y enseñanzas dentro de las iglesias. Estas falsas enseñanzas pueden parecer correctas a primera vista, pero al examinarse más de cerca, se revela que están en desacuerdo con la verdad bíblica. Uno de los ejemplos más notables de esto es el Evangelio de la Prosperidad,
Una doctrina que promete riquezas materiales y salud perfecta a cambio de la fe y la obediencia. Aunque hay versículos en la Biblia que hablan de las bendiciones de Dios, este evangelio distorsiona el mensaje al centrar la fe cristiana en obtener beneficios materiales en lugar de en una relación con Dios. Jesús mismo nos advirtió contra el amor al dinero y nos llamó a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6 versículo 33. Sin embargo, esta falsa doctrina atrae a muchos porque apela a deseos humanos naturales, desviándolos del verdadero propósito de la fe cristiana. Otra área de engaño es la manipulación de las emociones. Satanás puede usar nuestras emociones contra nosotros, haciendo que confiemos en nuestros sentimientos en lugar de en la verdad de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el corazón es engañoso, Jeremías capítulo 17 versículo 9, y que debemos renovar nuestra mente con la verdad, Romanos capítulo 12 versículo 2. Sin embargo, en tiempos de angustia o euforia, es fácil dejarse llevar por las emociones y perder de vista lo que Dios realmente nos está diciendo. Aquí es donde la importancia de la disciplina espiritual y la madurez en la fe se hacen evidentes. Debemos aprender a someter nuestras emociones a la verdad de la Escritura, confiando en Dios más allá de lo que sentimos en el momento. Además, debemos ser conscientes de los líderes y maestros que se aprovechan de su posición para promover agendas personales en lugar de la verdad bíblica. La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo capítulo 7 versículo 15. Estos líderes pueden usar su carisma y habilidad oratoria para atraer seguidores, pero sus enseñanzas no están enraizadas en la verdad de la palabra de Dios. Es crucial que los creyentes examinen todas las enseñanzas a la luz de la Escritura y estén dispuestos a cuestionar y rechazar cualquier doctrina que no se alinee con la verdad bíblica. También debemos estar atentos a las sutiles distorsiones de la verdad que pueden infiltrarse en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la presión cultural para ser políticamente correctos puede llevarnos a comprometer la verdad bíblica en aras de la aceptación y la paz. Sin embargo, Jesús nos dijo que seríamos perseguidos por causa de su nombre, Juan capítulo 15 versículo 20. No debemos temer mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando sea impopular o nos cueste socialmente. Esto requiere valentía y una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. La relativización de la moralidad es otra táctica común de Satanás. En un mundo donde se promueve que cada uno tiene su propia verdad, la clara enseñanza moral de la Biblia puede ser vista como anticuada o intolerante. Sin embargo, los mandamientos de Dios son eternos y están diseñados para nuestro bien. Cuando cedemos a la presión de relativizar la moralidad bíblica, nos alejamos del estándar de santidad que Dios ha establecido para nosotros. Debemos recordar que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Salmo capítulo 119 versículo 105, y debemos seguirla fielmente, independientemente de las tendencias culturales. Finalmente, la distracción es una de las armas más efectivas de Satanás. Vivimos en una era de constantes estímulos y entretenimiento, lo que puede desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa. Satanás no necesita hacer que nos volvamos malvados, solo necesita mantenernos ocupados y distraídos para que no busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Debemos ser intencionales en buscar tiempos de quietud y reflexión, alejándonos de las distracciones para enfocarnos en la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con Dios. Al reconocer estas estrategias, podemos fortalecer nuestra resistencia contra los engaños de Satanás y vivir de acuerdo con la verdad inmutable de la palabra de Dios. Esto nos lleva a una vida de verdadera libertad y gozo en Cristo, protegiéndonos de la destrucción que el enemigo intenta traer a través de la distorsión de la Biblia. Existen otras formas en las que Satanás puede usar la Biblia para intentar desviarnos del camino de Dios. Una de ellas es explotando nuestro orgullo intelectual. A menudo, las personas que han dedicado mucho tiempo al estudio bíblico pueden sentirse seguras en su conocimiento, creyendo que han alcanzado un entendimiento pleno y definitivo de la palabra. Este tipo de orgullo puede ser una trampa peligrosa. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría divina, y siempre hay más por descubrir y aprender. Cuando nos volvemos autosuficientes y confiamos en nuestro propio entendimiento en lugar de depender del Espíritu Santo,
Estamos en una posición vulnerable a las interpretaciones erróneas y a las manipulaciones sutiles de las Escrituras. Satanás también puede fomentar divisiones teológicas dentro del cuerpo de Cristo. Las disputas sobre doctrinas menores o interpretaciones específicas pueden crear una atmósfera de contienda y separación entre los creyentes. Estas divisiones no solo debilitan la unidad de la Iglesia, sino que también desvían nuestra atención de la misión principal de compartir el Evangelio y vivir en amor y comunión unos con otros. Pablo nos recuerda en Corintios capítulo 1 versículo 10 que debemos estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En lugar de permitir que las diferencias doctrinales nos dividan, debemos centrarnos en lo esencial de nuestra fe y trabajar juntos para el reino de Dios. Otra táctica es sembrar dudas sobre la fiabilidad y la autoridad de la Biblia. En la sociedad actual, es común escuchar argumentos que cuestionan la historicidad, la consistencia y la relevancia de las Escrituras. Estos argumentos pueden provenir de fuentes académicas, medios de comunicación o incluso de conversaciones casuales. Satanás utiliza estas dudas para socavar nuestra confianza en la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia ha demostrado ser una fuente confiable de verdad a lo largo de los siglos, con una coherencia interna y una relevancia que trasciende el tiempo. Es crucial que fortalezcamos nuestra fe mediante el estudio apologético, entendiendo las evidencias que respaldan la autenticidad y la autoridad de las Escrituras. La tergiversación de la gracia es otra estrategia utilizada por Satanás. La Biblia enseña que somos salvos por gracia mediante la fe, y no por obras. Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 9. Sin embargo, esto no significa que podamos vivir de cualquier manera sin consecuencias. La verdadera gracia de Dios nos transforma y nos capacita para vivir una vida de santidad y obediencia. Cuando Satanás distorsiona la gracia, lleva a las personas a una falsa seguridad, pensando que pueden pecar libremente sin arrepentimiento porque están bajo la gracia. Esta es una peligrosa falacia que puede llevar a una vida de esclavitud al pecado en lugar de la libertad en Cristo. Satanás también puede usar la Biblia para promover una forma de religiosidad externa sin una verdadera transformación interna. Jesús criticó a los fariseos por su hipocresía, ya que ellos se aferraban a las tradiciones y reglas externas mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Mateo capítulo 23 versículo del 27 al 28. De manera similar, hoy en día, podemos caer en la trampa de cumplir con rituales y prácticas religiosas sin permitir que la palabra de Dios transforme realmente nuestros corazones y vidas. Dios busca una relación genuina con nosotros. Una relación que vaya más allá de las apariencias externas y penetre en lo más profundo de nuestro ser. Es importante también reconocer cómo el legalismo puede ser una herramienta de Satanás. El legalismo es la creencia de que podemos ganar la salvación o el favor de Dios a través de nuestras propias obras y cumplimiento de la ley. Esto no solo es una distorsión del Evangelio de la gracia, sino que también puede llevar a una vida de carga y condenación, alejándonos del amor y la libertad que tenemos en Cristo. La Biblia nos enseña que la ley fue dada para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, no como un medio para lograr la justicia por nosotros mismos. En lugar de caer en el legalismo, debemos abrazar la gracia de Dios que nos libera para vivir en obediencia y amor. Finalmente, Satanás puede intentar desmoralizarnos y hacernos sentir indignos del amor y la salvación de Dios. Utilizando la misma escritura que proclama nuestra redención, puede recordarnos nuestros pecados y fallos, haciéndonos dudar de nuestra posición en Cristo. Sin embargo, la verdad bíblica es que, en Cristo, somos nuevas criaturas. Corintios capítulo 5 versículo 17, y no hay condenación para los que están en él. Romanos capítulo 8 versículo 1. Debemos aferrarnos a estas promesas y rechazar las mentiras del enemigo, recordando que nuestra identidad está segura en Cristo y que nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos capítulo 8 versículo del 38 al 39. En esta batalla espiritual, es vital que estemos equipados con la armadura de Dios, especialmente con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 17. Al conocer, vivir y proclamar la verdad de las Escrituras, podemos resistir los engaños de Satanás y vivir en la victoria que Cristo ya ha ganado para nosotros. Además de las estrategias que ya hemos explorado, hay otra manera insidiosa en la que Satanás usa la Biblia para desviarnos, fomentando el temor y la culpa.
Aunque la convicción del Espíritu Santo es una parte esencial de nuestra vida cristiana, llevándonos al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios, Satanás puede distorsionar este proceso. Él puede amplificar nuestras faltas y fallos, llevándonos a una parálisis espiritual donde nos sentimos continuamente indignos e incapaces de acercarnos a Dios. Este tipo de manipulación es particularmente dañino porque usa la verdad de la Biblia acerca de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad para distorsionar la gracia y el perdón que Dios nos ofrece. Satanás sabe que sí puede mantenernos enfocados en nuestras fallas en lugar de en la obra redentora de Cristo. Puede mantenernos atrapados en una espiral de culpa y desesperación. Romanos capítulo 8 versículo 1 nos recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad debe ser nuestro ancla cuando enfrentamos las acusaciones del enemigo. Otra estrategia que Satanás utiliza es la promoción de un enfoque excesivo en los detalles proféticos y escatológicos, alejándonos de la aplicación práctica y diaria del Evangelio. Aunque estudiar la profecía bíblica es importante y valioso, un énfasis desproporcionado puede llevar a una obsesión con fechas, signos y teorías conspirativas que distraen del llamado a vivir una vida de amor, justicia y evangelización. Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Mateo capítulo 24 versículo 36. Nuestra tarea es estar siempre preparados, viviendo de manera que refleje el carácter de Cristo. Satanás también puede usar la Biblia para fomentar una falsa seguridad en nuestra relación con Dios. Esto es especialmente evidente en la tentación de confiar en rituales y prácticas religiosas sin una verdadera fe y arrepentimiento. Podemos caer en la trampa de pensar que asistir a la iglesia, participar en actividades religiosas o incluso leer la Biblia automáticamente nos coloca en una buena posición con Dios. Sin embargo, Dios busca corazones transformados y vidas dedicadas a Él, no simplemente actos externos de piedad. En Mateo capítulo 7 versículo del 21 al 23, Jesús advierte que no todos los que le llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre. La tergiversación de la autoridad espiritual es otra táctica utilizada por Satanás. Él puede tentar a los líderes religiosos a abusar de su poder, utilizando la Biblia para justificar comportamientos y decisiones que no están alineados con el carácter de Cristo. Estos abusos pueden incluir manipulación, control, y la promoción de agendas personales. Cuando los líderes utilizan las Escrituras para sus propios fines, en lugar de para edificar y guiar al pueblo de Dios, causan daño significativo a la fe y la confianza de los creyentes. La Biblia advierte contra este tipo de liderazgo y nos llama a examinar y discernir la verdad. Juan capítulo 4 versículo 1. Un aspecto más de esta estrategia es la interpretación selectiva de las Escrituras, donde se toman versículos fuera de contexto para justificar comportamientos o creencias que están en contradicción con el mensaje completo de la Biblia. Este enfoque fragmentado puede llevar a la creación de doctrinas que son parcialmente verdaderas pero, en última instancia, engañosas. Es crucial que leamos y entendamos la Biblia en su totalidad, considerando el contexto histórico, cultural y literario de cada pasaje. La interpretación correcta requiere humildad, estudio diligente y la guía del Espíritu Santo. Satanás también intenta sembrar la duda sobre la suficiencia de la Biblia. En un mundo que valora la ciencia, la filosofía y otras fuentes de conocimiento, podemos sentir la tentación de ver la Biblia como insuficiente o anticuada para abordar los problemas contemporáneos. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos capítulo 4 versículo 12, y su relevancia y poder no han disminuido con el tiempo. Debemos recordar que la Biblia es la revelación de Dios y contiene todo lo necesario para la vida y la piedad. 2 Pedro capítulo 1 versículo 3. Finalmente, la distracción y el entretenimiento pueden ser usados por Satanás para mantenernos alejados de la meditación y el estudio profundo de la Biblia. En una era digital llena de constantes estímulos y diversiones, es fácil postergar nuestro tiempo con Dios. Satanás sabe que si puede mantenernos ocupados y distraídos, será menos probable que dediquemos tiempo a la oración y al estudio bíblico. Necesitamos ser intencionales en crear espacio en nuestras vidas para estar en la presencia de Dios, escuchando su voz y permitiendo que su palabra transforme nuestras vidas. Cada una de estas estrategias apunta a un objetivo común: separarnos de la verdad y el poder transformador de la palabra de Dios.
Al ser conscientes de estas tácticas y al equiparnos con el conocimiento y la aplicación fiel de las Escrituras, podemos resistir los engaños de Satanás y vivir en la verdad y libertad que Dios nos ofrece. La Biblia es nuestra guía, nuestra espada y nuestra defensa en esta batalla espiritual. Otra forma en que Satanás puede intentar desviarnos es fomentando una falsa espiritualidad. Esta puede manifestarse de diversas maneras, como el misticismo exagerado, la dependencia excesiva en experiencias sobrenaturales, o la búsqueda de revelaciones extrabíblicas. Aunque Dios obra de maneras misteriosas y puede darnos experiencias espirituales profundas, Satanás puede usar nuestra sed de lo sobrenatural para alejarnos de la verdad objetiva de la Escritura. Cuando buscamos señales y maravillas más que a Dios mismo, corremos el riesgo de ser engañados por falsos milagros y profecías que no provienen de Él. También debemos tener cuidado con la idolatría intelectual, donde ponemos nuestras ideas y razonamientos por encima de la autoridad de la Biblia. En una era donde el conocimiento y la lógica son altamente valorados, podemos caer en la trampa de creer que nuestra comprensión es la medida última de la verdad. Sin embargo, la Biblia nos llama a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6. Cuando permitimos que nuestro orgullo intelectual nos aleje de la sencillez y pureza del Evangelio, abrimos la puerta a la manipulación y distorsión de la verdad. Otro aspecto a considerar es cómo Satanás puede usar las Escrituras para fomentar el juicio y la condenación entre los creyentes. La Biblia nos llama a corregirnos unos a otros en amor, Gálatas capítulo 6 versículo 1. Pero cuando esta corrección se convierte en juicio implacable, caemos en la trampa del legalismo y la autojusticia. Satanás se deleita cuando los creyentes se atacan entre sí, utilizando la palabra de Dios como arma para herir en lugar de sanar. Debemos recordar que la verdad de Dios siempre debe ser compartida con amor y humildad, buscando la restauración y edificación mutua. La manipulación de la doctrina de la gracia es otra herramienta en el arsenal de Satanás. Por un lado, puede llevarnos a abusar de la gracia, como mencioné antes, viviendo en una falsa libertad que ignora el llamado a la santidad. Por otro lado, puede llevarnos al extremo opuesto, donde vivimos en un estado de temor constante, dudando de la suficiencia de la gracia de Dios para cubrir nuestros pecados. La verdadera gracia de Dios nos libera del pecado y nos capacita para vivir vidas transformadas. La gracia no es una licencia para pecar, sino un poder para vivir en rectitud. Satanás también intenta distorsionar nuestra percepción del carácter de Dios. Puede presentarnos una imagen de Dios que es implacable y severa, o, en el otro extremo, una imagen de Dios que es indulgente y permisiva con el pecado. Ambas distorsiones son peligrosas. La Biblia nos revela un Dios que es perfectamente justo y perfectamente amoroso. Él odia el pecado pero ama al pecador, y ha provisto un camino para la redención a través de Jesucristo. Conocer el verdadero carácter de Dios nos protege de estas distorsiones y nos permite vivir en una relación correcta con Él. La tentación de compararnos con otros es otra trampa. Satanás puede usar la Biblia para fomentar una competencia espiritual malsana, donde nos medimos a nosotros mismos contra los demás en lugar de buscar agradar a Dios. Esta comparación puede llevar a la envidia, el orgullo y la desilusión. La Biblia nos enseña que somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno con diferentes dones y llamados, pero todos igualmente valiosos, Corintios capítulo 12 versículo del 12 al 27. Nuestra identidad y valor no provienen de cómo nos comparamos con otros, sino de nuestra relación con Dios. El aislamiento espiritual es otra táctica efectiva. Satanás puede usar nuestras dudas, miedos o fracasos para alejarnos de la comunidad de fe. Al separarnos de otros creyentes, perdemos el apoyo, la oración y la rendición de cuentas que son vitales para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros. Hebreos capítulo 10 versículo 25. La comunidad de fe es un lugar donde podemos encontrar fortaleza, sabiduría y aliento para enfrentar las luchas espirituales. Finalmente, la distorsión del concepto de éxito es una herramienta poderosa de Satanás. En la cultura moderna, el éxito a menudo se mide por el poder, la riqueza y el reconocimiento. Satanás puede tentar a los creyentes a adoptar estos estándares mundanos, desviándonos de los valores del reino de Dios.
La Biblia nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y promete que todo lo demás nos será añadido. Mateo capítulo 6 versículo 33. El verdadero éxito en la vida cristiana no se mide por los logros externos, sino por nuestra fidelidad a Dios y nuestro crecimiento en semejanza a Cristo. Al ser conscientes de estas tácticas, podemos fortalecer nuestra defensa contra los engaños de Satanás. Necesitamos estar arraigados y cimentados en la verdad de la palabra de Dios, permitiendo que transforme cada área de nuestra vida. La Biblia no es solo un libro de reglas o un manual de instrucciones. Es la revelación viva y activa de Dios para nosotros, y nuestra relación con ella debe reflejar esto. Al vivir en comunión constante con Dios y su palabra, encontramos la guía, la fuerza y la sabiduría necesarias para resistir al enemigo y caminar en la victoria que Cristo ha asegurado para nosotros. Otro aspecto crucial a considerar es cómo Satanás utiliza la tentación de la autocomplacencia para alejarnos de la verdad bíblica. En un mundo que constantemente nos insta a buscar nuestra satisfacción personal, Satanás puede manipular este deseo natural para desviar nuestro enfoque de Dios. Cuando buscamos nuestra comodidad y placer por encima de la voluntad de Dios, caemos en una trampa que nos aparta del propósito divino para nuestras vidas. La Biblia nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Lucas capítulo 9 versículo 23. Esto implica un compromiso a vivir no para nuestro propio placer, sino para la gloria de Dios. La distorsión de la enseñanza sobre el sufrimiento es otra táctica sutil pero efectiva. Muchas veces, Satanás utiliza el dolor y las dificultades para hacernos dudar del amor y la bondad de Dios. Nos tienta a pensar que, si realmente fuéramos amados por Dios, no enfrentaríamos tantas pruebas y tribulaciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que Dios puede usarlo para nuestro bien y para su gloria. Romanos capítulo 8 versículo 28. En medio del sufrimiento, podemos encontrar consuelo en saber que Jesús mismo sufrió y que Él está con nosotros en cada prueba, fortaleciendo nuestra fe y moldeándonos a su imagen. La tentación de depender de la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina es otra área donde Satanás puede desviar a los creyentes. La Biblia nos advierte contra confiar en nuestra propia comprensión y nos exhorta a buscar la sabiduría que viene de arriba. Santiago capítulo 3 versículo 17. En un mundo que valora el conocimiento y la inteligencia humana, es fácil olvidar que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que debemos buscar su guía en todas nuestras decisiones. Al someternos a la dirección del Espíritu Santo y la enseñanza de la Escritura, encontramos la sabiduría y discernimiento necesarios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Satanás también puede usar el engaño del perfeccionismo para alejarnos de la verdad bíblica. El perfeccionismo nos lleva a creer que debemos alcanzar un estándar imposible de santidad y justicia por nuestros propios esfuerzos. Este engaño puede resultar en una vida de frustración y desesperanza, ya que siempre sentiremos que no hemos hecho lo suficiente para agradar a Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra justicia no viene de nuestras obras, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 9. Somos llamados a vivir en santidad, pero lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo y no de nuestra propia fuerza. La tentación de la indiferencia espiritual es otra estrategia que Satanás utiliza para alejarnos de Dios. La apatía y la falta de pasión por las cosas de Dios pueden infiltrarse lentamente en nuestra vida, dejándonos espiritualmente fríos y distantes. La Biblia nos exhorta a mantener nuestro fervor espiritual, sirviendo al Señor con entusiasmo. Romanos capítulo 12 versículo 11. Debemos estar vigilantes contra la complacencia y buscar reavivar nuestra pasión por Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. El ataque contra la identidad del creyente es una estrategia directa pero eficaz de Satanás. Nos tienta a dudar de nuestra identidad en Cristo y de las promesas de Dios para nosotros. Nos recuerda constantemente nuestros fracasos y debilidades, intentando convencernos de que no somos dignos del amor y la aceptación de Dios. Sin embargo, la Biblia declara que en Cristo somos nuevas criaturas, hijos e hijas de Dios, y coherederos con Cristo. Corintios capítulo 5 versículo 17, y Romanos capítulo 8 versículo 17. Nuestra identidad no está definida por nuestros errores, sino por la obra redentora de Cristo y su amor incondicional.
La manipulación del concepto de libertad en Cristo es otra táctica engañosa. Satanás puede tentar a los creyentes a interpretar la libertad cristiana como una licencia para vivir de manera egoísta y desenfrenada. La verdadera libertad en Cristo, sin embargo, nos libera del poder del pecado para que podamos vivir en obediencia y santidad. Gálatas capítulo 5 versículo 13 nos recuerda que hemos sido llamados a la libertad, pero no para usar esa libertad como pretexto para la carne, sino para servirnos unos a otros en amor. Finalmente, Satanás puede usar el miedo al futuro para robarnos la paz y la confianza en Dios. Nos bombardea con pensamientos de incertidumbre y ansiedad, haciéndonos dudar de la provisión y protección de Dios. La Biblia nos exhorta a no preocuparnos por el día de mañana, sino a confiar en que Dios tiene el control y cuidará de nosotros. Mateo capítulo 6 versículo 34. Al entregar nuestras ansiedades a Dios en oración y confiar en sus promesas, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7. Satanás utiliza una variedad de tácticas para intentar destruirnos usando la misma Biblia que nos fue dada para darnos vida y libertad. Al ser conscientes de estos engaños y equiparnos con la verdad de la palabra de Dios, podemos resistir sus ataques y vivir en la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. La clave está en mantenernos firmes en la verdad, depender del Espíritu Santo y vivir en una relación íntima y continua con Dios. Otro aspecto fundamental que Satanás explota es la falta de conocimiento bíblico entre los creyentes. La ignorancia de las Escrituras nos hace vulnerables a las mentiras y medias verdades que Satanás disemina. La Biblia es clara al afirmar que el pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4 versículo 6. Conocer y entender la palabra de Dios es esencial para discernir entre la verdad y el error. Al profundizar en el estudio bíblico y en la oración, fortalecemos nuestra fe y nos equipamos para resistir las trampas del enemigo. El uso de la religión como un medio de control y poder también es una estrategia que Satanás ha perfeccionado a lo largo de los siglos. En lugar de ser un canal para el amor y la justicia de Dios, la religión puede ser manipulada para dominar y oprimir. Jesús condenó fuertemente a los líderes religiosos de su tiempo por su hipocresía y abuso de poder. Mateo capítulo 23 versículo del 13 al 36. Nos advirtió sobre los lobos vestidos de ovejas, aquellos que pretenden ser pastores fieles pero que, en realidad, buscan su propio beneficio. La verdadera fe nos libera y nos llama a servir a los demás con humildad y compasión. La tergiversación de la doctrina de la prosperidad es otro ejemplo claro. Satanás puede usar el deseo legítimo de bienestar y éxito para desviar nuestra atención del Evangelio verdadero. La prosperidad, según esta doctrina distorsionada, se convierte en un fin en sí mismo, una señal de la bendición de Dios. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera riqueza es espiritual y eterna. La acumulación de bienes materiales no debe ser nuestro objetivo principal, sino buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6 versículo 33. La enseñanza de la prosperidad puede llevarnos a una fe superficial y centrada en el yo, desviándonos del llamado a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. La confusión sobre la naturaleza de la gracia y las obras es otra táctica empleada por Satanás. Puede llevarnos a dos extremos: el legalismo, donde intentamos ganar la aprobación de Dios a través de nuestras obras, o el antinomianismo, donde abusamos de la gracia como licencia para pecar. La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 9. Sin embargo, esta misma gracia nos llama a vivir en obediencia y santidad. Las buenas obras son el fruto de una fe genuina, no el medio para ganar el favor de Dios. La creación de divisiones dentro del cuerpo de Cristo es otra estrategia destructiva. Satanás sabe que una iglesia dividida es una iglesia débil. Fomenta conflictos, envidias y rencores entre los creyentes, haciendo que pierdan de vista su misión común. La Biblia nos llama a la unidad en el espíritu, a mantener lazos de paz y a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Efesios capítulo 4 versículo 3, y Filipenses capítulo 2 versículo 3. La unidad no significa uniformidad, sino un compromiso a amarnos y trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. El desánimo es otra herramienta poderosa que Satanás usa para alejarnos de Dios.
Puede hacernos sentir que nuestros esfuerzos son en vano, que nunca cambiaremos o que Dios está lejos de nosotros. En estos momentos, es crucial recordar las promesas de Dios. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, Deuteronomio capítulo 31 versículo 8. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, Corintios capítulo 15 versículo 58. Al enfrentar el desánimo con la verdad de la palabra de Dios, encontramos la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. El engaño de la autosuficiencia es otro área donde debemos estar alerta. Satanás puede tentarnos a creer que podemos manejar nuestras vidas sin la ayuda de Dios. Este engaño nos lleva a una vida de independencia y orgullo, alejándonos de la dependencia total de Dios. Jesús nos enseña que apartados de Él, nada podemos hacer, Juan capítulo 15 versículo 5. Nuestra fuerza y sabiduría provienen de Dios, y debemos estar continuamente conectados a Él a través de la oración y la lectura de la Biblia. Finalmente, debemos ser conscientes del peligro del sincretismo, la mezcla de la fe cristiana con creencias y prácticas de otras religiones o filosofías. Satanás puede tentar a los creyentes a incorporar elementos no bíblicos en su fe, diluyendo la pureza del Evangelio. La Biblia nos llama a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a no conformarnos a este mundo sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12 versículo 2. Debemos discernir y rechazar cualquier enseñanza o práctica que no esté alineada con la palabra de Dios. En resumen, Satanás usa una variedad de estrategias para intentar destruirnos utilizando la misma Biblia que fue dada para nuestra edificación y salvación. Debemos estar alertas, equipados con el conocimiento de la palabra de Dios y dependientes del Espíritu Santo. Al hacerlo, podemos resistir sus engaños y vivir en la libertad y victoria que Cristo ha ganado para nosotros. La clave está en una relación continua y profunda con Dios, arraigada en la verdad de las Escrituras y vivida en el poder del Espíritu Santo.